Hola, muchas gracias por escucharme. Este es un nuevo video para mi canal de YouTube que titulé El dilema de lo bello en la educación musical. Ojalá que les guste y nos permitan pues compartirlo con sus personas conocidas. Después de buscar intensamente por los poquísimos medios de que dispongo, tuve en los días pasados la oportunidad fortuita de hablar con algunas autoridades de segundo y tercer nivel de la SEP, quienes me ofrecieron darles un curso de 3 horas acerca del valor humano de la educación musical desde la perspectiva de mi metodología educativa denominada pedagogía trascendente. Preparé tanto como pude dicha oportunidad y pasé poco más de 2,5 horas evidenciando el valor de la educación musical desde las perspectivas pedagógicas, psicológicas y de las neurociencias. Les expliqué que desde los principios de mi metodología, de nada sirven los esfuerzos dedicados a la actividad musical si los materiales musicales que se utilizan no poseyeran belleza, ya que ésta sería, de acuerdo con las ideas filosóficas de Federico Schiller, lo que haría que impactaran al ser en toda su magnitud. Dicho pedagógicamente, de manera integral en el individuo. Que ciertamente toda la música es cultura y que toda obra musical tiene valor per se, pero que no toda la música posee belleza y que ahí radica la fuerza educativa que pudiera llegar a tener una sesión musical en el proceso educativo con o sin el elemento bello, que es complejo decidir qué obra puede o no ser bella, y que ante la duda era mejor no usar material que no supiéramos de antemano que sí posee esta categoría, que en el caso de casi todas las educadoras o los maestros de primaria, con sus honrosas excepciones, así como la generalidad de los maestros de música, era preferible garantizar este aspecto fundamental de mi metodología. ¿Cómo? Usando únicamente música clásica o música realmente tradicional de México, no necesariamente la música tradicional que producen los medios comerciales de comunicación masiva, sino aquella que ha trascendido y superado la prueba más difícil de calidad, la del tiempo. Y ahí empezaron los problemas. Me dijeron que habían escuchado música de tal o cual cantante comercial de moda, interpretada por orquesta sinfónica, y que eso, por supuesto, era música bella, pues sonaba hermoso, y que por tanto lo bello era solo subjetivo y personal. Inútilmente traté de explicar que existen categorías inferiores, lo feo, lo bonito, lo agradable o desagradable, interesante o no, bien o mal hecho, etc. Pero que la categoría de lo bello es un asunto superior que engloba y supera a todos los anteriores, y que aquellas categorías pueden o no llegar a contener lo bello. Así, lo bello es o simplemente no existe. En general, Mozart, Bach, Beethoven, del mismo modo que las nanas y juegos tradicionales, los sones de tierra caliente, las pirecuas, los corridos, etc., generalmente la contienen, mientras que los cantantes y cantos comerciales, digamos que tal vez la contengan, o tal vez no, y que ante la duda habría que evitarlo en los procesos educativos, no en la sociedad que tiene derecho a toda la música, tal y cual, lo que fuera, sino en los procesos educativos.
es decir, en lo que le ofrecemos como educativo a las infancias. Surgió entonces la crítica más moderna a mis planteamientos. Ay, profesor, hay que descolonizarnos. El yugo colonial nos oprime e impide nuestro crecimiento. Hay el asunto toral que me obliga a crear este video y tratar de explicar por qué esa afirmación es una falacia por donde la mires. ¿Qué significa para estas personas descolonizarnos? Supongo que tienen la idea de que hay que acabar con la influencia del pensamiento europeo y fortalecer las culturas. No puedo decir latinoamericanas porque sería ceder a lo latino y a Américo Vespucio. Diremos entonces propias o autóctonas. Pienso que curiosamente ellos están tratando de hacer lo mismo que hicieron los españoles o que quisieron hacer los españoles con nuestras culturas, destruirlas, esperando que con ello solo surgiera una cultura imperante y poderosa. La tesis entonces fue: los españoles destruían sin miramiento todo lo que sonara o pareciera cultura indígena. La antítesis entonces sería: destruyamos todo lo que suena o huela a europeo para que nuestras culturas renazcan. En esta antítesis se confunde primeramente el enemigo, ya que no es en la actualidad la cultura europea la que nos somete y disminuye a las culturas ancestrales, sino otra mucho más poderosa e igual o más perversa, propalada por los Estados Unidos de América, quien decide, qué oír, qué ver, qué valorar, qué pensar o no pensar, y principalmente qué comprar y vender, etc. Pero esta, desde su perspectiva, sí puede quedarse entre nosotros. Enrique Dussel, este pensador importante, maravilloso pensador nacionalizado mexicano y tristemente hace poco desaparecido, que habló de toda esta descolonización, habla de que es necesario entender que en la liberación no solo se trata de liberar al ser humano concreto de la opresión diaria capitalista, sino de liberarlo de las cadenas y de la alienación a la estructura eurocentrista. Hoy yo podría decir, permítame, gringocentrista, que lo deja en la indefensión de considerarse como el otro que no es reconocido. Y eso es precisamente lo que la cultura imperial norteamericana hace con nosotros: someter todo lo que huela y suene a indígena, a pueblerino, o dejen usar esa palabra tan racista y denigrante, que suene a naca. Mientras se rechaza por eurocentrista a Johann Sebastian Bach o a Mozart, a Beethoven, y más allá a Stravinsky y a Mussorgsky, y también a Heitor Villa-Lobos, sí, no importa que sea americano, suena a eurocentrista, y en ese paquete elitista y racista podríamos meter a nuestros grandes nacionalistas, Ponce, Chávez, Galindo, Revueltas, etc. Y ya encarrerados, ¿por qué no incluir en ese paquete desechable al mismísimo Aaron Copland? Y también a Alberto Ginastera o a Leo Brauer. Por supuesto, sí aceptan los ritmos creados por la industria comercial gringa como legítimos y valorables. Ahora resulta un héroe latinoamericano el tal Bad Bunny, aunque ello nos enajene,
o dicho de otra forma, imponga sus gustos porque así fue determinado por las grandes compañías disqueras o los grandes intereses económicos y de negocios. Se comprende en el pensamiento de Dussel que hay que dirigirnos hacia un encuentro de culturas en donde lo mejor del ser humano esté a su disposición para ser precisamente mejores seres humanos. Aquí es donde considero que esta síntesis de nuestro problema es en los procesos educativos, no porque sea europeo es necesariamente malo, o por ser maya necesariamente bueno. No obstante, habría que identificar con precisión cuál es la cultura imperante en la música y cuáles sus efectos devastadores en la cultura y sensibilidad de México. Que quede claro, toda cultura tiene material bello que ofrecer para los procesos educativos de la infancia y la adolescencia, pero hay culturas que pretenden someter a las otras imponiendo sus gustos o disgustos con fines comerciales y no precisamente culturales. En mi metodología se coincide con el pensamiento educativo de Zoltán Kodály. Al niño solo lo mejor. Y lo mejor en la música es, sin duda, la música clásica y la música tradicional, por lo que en ellos se encuentran los dos mundos, la tradición musical de México y la mejor música universal. Poco a poco, un niño bien nutrido musicalmente durante sus primeros años difícilmente podría ser sometido a designios comerciales o de dominación cultural. Y ese es precisamente el propósito de mi metodología: garantizar la emancipación de la infancia a través de lo bello. Desgraciadamente esto nunca se entendió y permeó la idea de que mi método resultaba elitista por utilizar a Mozart o a Bach. El pensamiento pedagógico que priva o que privó en ese momento puede sintetizarse en la siguiente frase: yo estoy descontextualizando al niño al sacarlo de su entorno social musical, cuando la realidad es que yo trato de recontextualizarlo, esto es, devolverle al niño lo que nunca se le debió de haber quitado, su cultura propia, su identidad histórica y la riqueza estética que debiera haberlo caracterizado. Acercarle a su entorno educativo lo mejor, primero de la cultura e historia de sus pueblos y después lo mejor de la historia universal de la música. Así, el niño poco a poco podría acceder a todo tipo de música sin peligro de enajenarlo o desmoralizarlo. Traté finalmente de ilustrarlo con la nutrición física. No es justo, les decía, tal vez hasta será un crimen alimentar a un niño con pastelillos comerciales y refrescos de cola en la mañana, en la tarde y en la noche. Fundamentalmente durante los primeros años de vida hay que darle lo mejor. Primeramente leche materna y poco a poco los alimentos más sanos, nutritivos y de indiscutible calidad que existan. Llegará un momento en que ese niño, convertido en un jovencito fuerte y sano, pueda llegar a probar cualquier pastelillo comercial sin el riesgo evidente de provocarle daños irremediables a su salud. En vano resultaron mis esfuerzos. Permeó la idea de que yo descontextualizaba. Al fin me harté y terminé mi exposición recomendándoles que estudiaran un poco el asunto de lo bello. Sin embargo, es menester insistir tanto como haga falta. Al niño
solo lo mejor. Educar es proporcionar al individuo las mejores herramientas, los mejores materiales, lo mejor que la humanidad ha creado para, entonces sí, dejar que el niño en total libertad se autoconstruya y busquemos juntos al mejor, más sensible, culto y libre ser humano posible, que brinde la oportunidad de transformar al mundo en un mundo mejor, más justo, bello, pacífico, amoroso para todos. No sé cómo, pero habrá que lograr que el sistema educativo mexicano se responsabilice de brindar educación musical de calidad a toda la infancia de este gran país, o al menos se responsabilice de los errores que ha creado, veamos la sociedad que ha creado y que se responsabilice de ello. Espero que quienes me escuchan puedan ayudarme a hacer realidad esta por ahora utópica empresa. Porque la educación musical de calidad es un derecho inalienable de toda la infancia y por tanto un deber ineludible de toda persona comprometida con su educación y desarrollo integral. Agradeceré mucho que me den su me gusta, se suscriban a mi canal y que puedan compartir este video para llegar a más personas. Gracias por escucharme. Soy Pablo Torres y estoy a sus órdenes para escuchar sus comentarios. Gracias.